buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Como saben, estamos con el repaso de cómo ha quedado el mapa político municipal en Canarias y hoy queremos hacer una parada en la isla de Tenerife para hablar del Ayuntamiento sureño de Arico. Vamos a ver primero los resultados electorales del pasado 28 de mayo. Ahí ven la victoria del Partido Socialista, que consiguió subir un concejal y superar los 1.750 votos. La verdad que es el mejor resultado que ha conseguido hasta ahora la actual alcaldesa Olivia Delgado. El Partido Socialista era la cuarta vez que se presentaba a las elecciones. Como ven, el doble de votos que la segunda fuerza, que ha sido Coalición Canaria. Arico Somos Todos, con 2 concejales, y Partido Popular, con 2 concejales, han cerrado la conformación del Pleno Municipal, donde no ha habido pactos de gobierno, y el Partido Socialista y Olivia Delgado gobernarán en minoría. Hoy nos acompañan los estudios de Mírame Televisión Olivia Delgado. Olivia, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en esta casa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que unos resultados electorales que, haciendo análisis, es la cuarta vez que se presentan las elecciones, las 4 veces ha ganado las elecciones en Arico. Ahora hablaremos un poco de cómo han sido esos otros mandatos que han sido bastante movidos, pero la realidad es que esta vez ha habido una subida importante de votos. Eso le ha permitido conseguir un 6º concejal, doblar a la segunda fuerza, quedarse cerca de la mayoría absoluta. ¿Esperaban este crecimiento importante? Son 300 y pico votos, pero sí que se notan mucho en un municipio como Arico. Sí, hemos tenido un resultado extraordinario. Has recordado que llevamos ganando elecciones desde el año 2011, siempre con una trayectoria ascendente en el número de apoyos, con lo cual eso quiere decir que la ciudadanía de Arico valora el trabajo del Partido Socialista en Arico y el proyecto del Partido Socialista en Arico. Y nosotros estamos muy contentos de los resultados obtenidos. Trabajábamos para eso, para la mayoría absoluta. Nos quedamos a muy pocos votos de esa mayoría absoluta. Y la realidad es que el pueblo de Arico ha manifestado de una forma clara, de una forma contundente, los deseos de cambio del gobierno en Arico, y ha manifestado que quiere un gobierno liderado por el Partido Socialista. ¿Por qué no ha cuajado un pacto de gobierno con otras fuerzas en el ayuntamiento? Nosotros hemos dialogado con todos aquellos que entendíamos que teníamos proyectos comunes, con todos aquellos que se han querido sentar con nosotros a dialogar, con el objetivo de dar respuesta a lo que nos está pidiendo la ciudadanía en Arico. Un gobierno que escuche, un gobierno transparente, un gobierno que priorice a la ciudadanía y resolver los problemas que tiene Arico frente a otras cuestiones. Y eso es lo que hemos estado haciendo, dialogando con el compromiso de hacer ese cambio que demandaba la ciudadanía, y es un gobierno liderado por el Partido Socialista. ¿Y qué fue lo que no cuajó? Bueno, no pudimos llegar a un acuerdo, pero sí es cierto que hubo fuerzas políticas que entendían que los resultados habían sido muy claros y que tenía que haber un gobierno liderado por el Partido Socialista. De hecho, en el pleno de investidura hay 2 abstenciones del Partido Popular, y como ha explicado en algunas entrevistas el portavoz, el cabeza de lista del Partido Popular, ellos pues se abstuvieron en conciencia, dando respuesta a lo que el pueblo había manifestado, porque no se había podido llegar a ningún acuerdo. Eso quiere decir que donde primero se van a apoyar, porque al final van a gobernar en minoría, para las grandes decisiones, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos, necesitan apoyarse en alguna fuerza de la oposición. Eso quiere decir que el Partido Popular es la primera fuerza quizás con las que esperan entenderse en este mandato. Nosotros vamos a hablar con todas las fuerzas políticas para buscar apoyos en aquellos asuntos que son importantes para el municipio, en aquellos asuntos que requieren de ese consenso de las fuerzas políticas, porque entendemos que estar en un gobierno, ser gobierno, es priorizar el bienestar de la gente, el bienestar de la ciudadanía. Por lo tanto, no concebimos otra manera de hacer política que esa, la del diálogo, la del consenso, la de la transparencia, la de sumar apoyos, y en esa línea nos vamos a encontrar con todas aquellas fuerzas políticas que quieran aportar eso al municipio de Arico: diálogo, consenso, resolver los problemas y aplicar políticas donde el centro de la política sea las personas. ¿Y hay posibilidad de abrir el gobierno a otra fuerza política, si se dan las circunstancias? Si se dan las circunstancias, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente. Pero ahora mismo somos un gobierno en minoría, sabemos que nos quedamos a muy pocos votos de la mayoría absoluta, pero no nos podemos quedar en la autocomplacencia, porque la realidad es
que no tenemos mayoría absoluta, tenemos ahora mismo un gobierno en minoría, por lo tanto tenemos que buscar ese diálogo, ese consenso y desde luego dar respuesta a los próximos 4 años con un gobierno estable, con un gobierno que saque los problemas adelante y dé respuestas a la ciudadanía. Un gobierno estable, esa expresión es importante en un municipio como Arico, Olivia, porque su historia, la del Partido Socialista, esas últimas 4 elecciones en las que se ha presentado, usted ha conseguido el bastón de mando en 3 ocasiones, con esta que conseguía este sábado, no el sábado anterior, en el pleno de investidura. Pero es que en 2011 sufrió una moción de censura por parte del que era su socio de gobierno, del Centro Canario Nacionalista, 1 año y pico después, ¿no? Fueron las elecciones 2011, en 2012 ya tenía la moción de censura, pero es que en 2019 tardaron 3 meses en presentarle una moción de censura, teniendo en cuenta que va a gobernar en minoría y los antecedentes en el Ayuntamiento de Arico. ¿Usted no teme a que se pueda fraguar una moción de censura? ¿No teme que no le dejen terminar una vez más el mandato? No, porque la valentía que tengo yo y la fuerza que me da es el pueblo de Arico y la convicción de que uno está en política para resolver los problemas de los ciudadanos. Sí, pero eso ya había pasado en las otras elecciones, Si Olivia. otras personas no tienen escrúpulos, otras fuerzas políticas no tienen escrúpulos, lo tendrán que explicar a la ciudadanía. De hecho, en 2011 sufrí esa moción de censura sin un diálogo previo, sin advertir, sin haber ningún problema en el gobierno, y en el 2019 también, sin diálogo previo, sin tener ningún problema en el gobierno. Y lo que ocurrió después es que en las siguientes elecciones el Partido Socialista subió en apoyo. Y lo mismo ha ocurrido en el año 2019. Con lo cual, lo que ha hecho el pueblo de Arico es castigar esas mociones de censura absolutamente injustificadas y decir que el pueblo lo que quiere es un gobierno liderado por el Partido Socialista, y el pueblo ha apostado por el proyecto con el que nos hemos presentado a las elecciones. Por lo tanto, la convicción y la confianza que tengo que esta vez no va a haber ninguna moción de censura es el apoyo tan claro que ha manifestado el pueblo de Arico. Y además, yo que estoy permanentemente en la calle, que hablo con un montón de gente, la gente lo que te transmite es eso: queremos un gobierno por 4 años, queremos que dejen al pueblo decidir dentro de 4 años si no se han cumplido los compromisos que has adquirido y ha adquirido tu proyecto con la ciudadanía, poder votar. Queremos tener esa capacidad. Y yo creo y estoy absolutamente convencida de que eso es lo que va a pasar, que vamos a tener un gobierno estable los próximos 4 años. ¿Ha sido una campaña dura? Ha sido una campaña muy dura. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos tenido que luchar contra viento y marea. Jamás pensé que en política valía todo, pero he visto que hay personas para las que en política vale todo. Y nosotros nos hemos levantado con todos los paneles llenos de carteles ofensivos pegados sobre los nuestros, y hemos tenido que estar permanentemente quitando esos carteles con mensajes de difusión masiva a través de las redes de WhatsApp, atacándonos con falsedades, con injurias, con calumnias. ¿Ha sido peor que las otras 3 campañas anteriores? Mucho peor, muchísimo peor. ¿Sabe que es algo en lo que más o menos coinciden todos los candidatos en la mayoría de ayuntamientos, incluso en las elecciones al Cabildo? ¿Cree que se está ensuciando, digamos, la campaña electoral o la política en general en los últimos tiempos? Yo creo que sí, y tenemos que, entre todos, ser capaces de volver a la tranquilidad, al sosiego, que es lo que nos está pidiendo la gente. No es tan difícil explicar un programa, ponerlo sobre la mesa, mostrar cuáles son nuestros compromisos. Y esa es la campaña que nosotros hemos hecho. Nosotros durante la campaña hicimos 7 mítines, y todos los mítines que hacían se llenaban las plazas. Muchísima gente, donde se movilizaba la juventud, donde se movilizaban colectivos de personas mayores que nos iban a escuchar, que estaban deseando conocer nuestras propuestas. Y ese ha sido nuestro trabajo en la campaña. Nosotros hemos hecho una campaña donde no hemos criticado para nada al resto de fuerzas políticas. Hemos ido a explicar cuál es nuestro compromiso con la ciudadanía y cuál es nuestro programa de gobierno. ¿Qué es lo primero que ha hecho cuando ha cogido el bastón de mando? Bueno, eso lo hemos visto todo en el pleno de investidura, pero después, cuando ha llegado a su despacho, cuando ha empezado a gestionar como nueva alcaldesa de Arico. Pues mira, no sé si me vas a creer. Yo miraba, cuando llegaba a mi casa por la noche, las comunicaciones que hacían otros compañeros y compañeras, donde trasladaban que estaban visitando las distintas áreas para presentarse. Nosotros no hemos tenido ni la posibilidad
digámoslo entre comillas, de presentarnos porque el lunes a primera hora estábamos resolviendo problemas. Tenemos que partir de la base y del contexto en el que Arico tiene un grave problema en materia de contratación y eso requiere de un trabajo intenso de planificación. Estamos hablando, David, de que servicios tan básicos y fundamentales como la recogida de residuos o la limpieza viaria están sin contrato. El lunes a primera hora me senté con los técnicos para impulsar la contratación de esos servicios. ¿Pero y cómo están sin contrato? ¿Están con un contrato caducado? Con un contrato caducado, con contratos precarios, y quien dice recogida de residuos y limpieza viaria, dice gestión del centro de día, donde hay que servir una alimentación a los usuarios, que tampoco tiene contrato, donde requieren unos transportes que tampoco tiene contrato. ¿Pero eso es legal, prestar esos servicios sin un contrato? Lo lógico es que tengas un contrato para prestar los servicios. Dicho esto, también quiero lanzar un mensaje muy claro y muy contundente para que toda la ciudadanía de Arico sepa y esté tranquila de que no se va a suspender ningún servicio. Vamos a seguir prestando los servicios, ahora mismo sin contrato porque es la situación que hemos encontrado. Estamos analizando todos esos servicios para planificar la licitación de los mismos y poder regularizarlos y que se presten de una manera más óptima y de una manera mejor. Pero los servicios se van a mantener. ¿Y cuánto tiempo lleva esta situación en el ayuntamiento? Por ejemplo, en contratos tan importantes como el de la recogida de residuos. Pues ese contrato se acabaron las prórrogas. Imagínate tú, cuando llegas a una administración, pues ves que el plazo de ejecución del servicio, del contrato que tienes y las prórrogas que tienes, y tienes que planificar con muchísima anterioridad para sacar la licitación. Ese contrato lleva vencido bastante tiempo. ¿Y por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha planificado? Lo desconozco, yo desconozco por qué no se ha planificado eso. Imagínate que... Pero ustedes estaban en la oposición, habrán preguntado al equipo de gobierno, oye, ¿qué pasa con estos contratos que no están vigentes? Continuamente, incluso iniciativas para que se hagan, pues no, pero es que la mayor parte de las veces, y además tengo que aclarar que la responsabilidad sobre esas materias, que son las que hemos encontrado con tantas dificultades, contratación, obras y servicios y fiestas sobre todo, las llevaba Coalición Canaria. Las llevaba el candidato de Coalición Canaria a las elecciones. Víctor García. Víctor García llevaba contratación. Y ahí hay un problema grave en materia de contratación. Pero también quiero dar la tranquilidad a la ciudadanía para que sepan que esos servicios se van a seguir prestando, que estamos trabajando para sacar las licitaciones lo antes posible. De hecho, porque se haga una idea a la ciudadanía, estamos ya en periodo estival. Hay que prestar unos servicios como pueden ser el campamento de verano para que las familias puedan conciliar su vida laboral y familiar, y cuando nos incorporamos el lunes ese servicio ni se tenía previsto ni se había licitado. El mismo lunes nos sentamos para dar las instrucciones y para trabajar con el área técnica, el área de intervención y el área jurídica, la licitación de ese servicio. Ese servicio saldrá a licitación en los próximos días. Pero quien dice eso dice también el socorrismo en playa. Tú sabes cuándo tienes que cubrir la seguridad en las playas. Pero entiendo que por tanto no es un problema de que no haya recursos o capacidad por parte del ayuntamiento para sacar adelante esos concursos o esos contratos, sino que hubo una dejadez política. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? La dejadez a la hora de dirigir por parte de lo que fue el alcalde y la dejadez de la dirección por parte del área de contratación, y a lo mejor, pues sí es verdad que el tema de los recursos humanos del ayuntamiento, pues había que cubrir ciertas plazas que están vacantes que no se ha hecho, y eso también es un trabajo que tendremos que hacer. Pero con esos recursos, con esos mismos recursos trabajamos nosotros los 3 primeros meses del mandato del año 2019 y sacamos
4 contratos muy importantes a licitar, como era el del suministro energético de todas las instalaciones municipales, el material de ferretería o los servicios del centro de día. Y con ese mismo personal es con el que estamos trabajando ahora, con el que hemos empezado a trabajar ahora. Y ya, por ejemplo, el campamento de verano lo vamos a empezar a licitar en los próximos días, cuando se terminen todos los trabajos de los pliegos técnicos y administrativos que están ya casi hechos. Por lo tanto, hay que establecer prioridades. La prioridad siempre debe ser una política que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía y gestionar con transparencia. Gestionar con transparencia. Hay un asunto en el que sí que ha habido bastante comunicación por parte del Ayuntamiento, porque se ha convertido como en un caballo de batalla del Ayuntamiento de Arico en los últimos años, y es posicionarse en contra de que siga creciendo el suelo ocupado por parques fotovoltaicos y por parques eólicos. Según datos que ha dado el propio Ayuntamiento, hablan de que más del 20% del suelo de Arico ya está ocupado por este tipo de instalaciones. A mí me gustaría saber cuál es la posición del Partido Socialista ante este debate. Yo te agradezco mucho que me hagas esa pregunta, porque de hecho el Partido Socialista siempre se ha mantenido en una postura muy coherente. Nosotros no vamos dando bandazos. La trayectoria que ha tenido el Partido Socialista ha sido siempre de exigir, por un lado, un plan de ordenación de las infraestructuras energéticas en la isla. No se puede implementar esa energía, esas plantas de fotovoltaica o de eólica en base a la improvisación. Hay que planificar. Eso no se ha hecho, entiendo. Y cómo. No hay plan de ordenación de las infraestructuras energéticas. Por lo tanto, eso es algo que hay que dar respuesta. Y luego, por otro lado, desde el ámbito municipal... ¿Eso quién lo tiene que hacer, ese plan? ¿El Cabildo o el Gobierno de Canarias? El Cabildo en coordinación con el Gobierno de Canarias. Por otro lado, nosotros hemos sido el único partido político que llevamos en su momento, solicitamos un pleno extraordinario donde llevábamos una serie de propuestas que se aprobó por mayoría del pleno y que no han cumplido en estos últimos 4 años. Y era oponerse a cualquier infraestructura de este tipo que tuviera informes técnicos municipales desfavorables y denunciar si hacía falta incluso en las instituciones europeas, porque entendemos que las energías renovables son necesarias, nosotros las defendemos, pero no puede ser de cualquier manera, no vale de cualquier manera. No puede convertirse un municipio en un parque industrial de polígonos eólicos o fotovoltaicos, y es lo que ha ocurrido con Arico. Entonces, la postura es clara: la defensa de las renovables, primando el interés de la población y planificando. Es decir, que hay una planificación y que hay un orden y que no sea Arico, bueno, pues digamos el contenedor para todo este tipo de instalaciones. Hay una cuestión importante, decía usted, nosotros vamos a oponernos a todos esos proyectos que tengan informes municipales desfavorables. Prácticamente yo creo que el Ayuntamiento o los técnicos siempre han informado de manera desfavorable a estas instalaciones. Hay una última instalación que está generando bastante polémica, supongo que la conoces, es un parque fotovoltaico que promueve el Loroparque, es el parque fotovoltaico Loroparque 2 en el municipio. Es importante porque fue autorizado en abril de 2022 por el Gobierno de Canarias y fue declarado el pasado 31 de marzo de utilidad pública. Y esto va a suponer incluso la expropiación de varias parcelas. Hay una serie de parcelas que son de la empresa DISA, hay 2 que, si no me equivoco, que son municipales del propio Ayuntamiento. ¿Qué posición van a tener ante este parque eólico? Lo digo porque es quizás el más inminente en el que, bueno, probablemente se empiece a trabajar pronto. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos dicho y hemos defendido por activa y por pasiva, y lo vamos a exigir y nos vamos a personar si es necesario. Eso te iba a preguntar también, ¿y qué van a hacer? Juzgados, claro. En que es necesario una evaluación del impacto acumulado, porque no se está haciendo la evaluación de impacto acumulado. Entonces hay muchísimas plantas eólicas y fotovoltaicas y eso va sumando y multiplicando el efecto acumulado de esas instalaciones, de esas infraestructuras. No solo es lo que vemos, no solo son las celdas solares o los aerogeneradores, son las líneas de evacuación, son las subestaciones, son las pistas que se abren para llegar, y todo eso hay que estudiarse de forma acumulada, porque eso genera un impacto. Y además, cuando estamos diciendo, y hemos sido muy contundentes y muy claros, también con los parques eólicos marinos,
que tiene que prevalecer la actividad económica preexistente. Cuando queremos impulsar el sector primario, cuando queremos tener un turismo sostenible, no todo vale y no todo a cualquier precio. Y no somos nosotros solos los que lo estamos diciendo. Estamos viendo como cada vez se levantan más voces diciendo lo mismo, lo que venimos diciendo nosotros desde el año 2011 que empezó a generarse este problema en Arico. Y es planificación, orden, rigor, evaluación de los impactos acumulados y que además entendemos también que la energía se debe generar en los puntos más próximos de donde se consume. No se puede todo centralizar en Arico. Y hay otras fórmulas de generar energía. Habrá que explorar también esas fórmulas. Incluso las comunidades energéticas para democratizar esa energía y que pueda ser también una fuente de ingresos para la ciudadanía, ¿no? Entiendo, por tanto, de su respuesta que incluso si cabe la posibilidad se van a evaluar personarse los juzgados, entiendo, ante estos expedientes. Yo le preguntaba en concreto por el del Oroparque, le podría preguntar por cualquier otro. Se lo digo en el sentido de qué herramientas tiene, sobre todo el ayuntamiento, para intentar frenar este tipo de instalaciones cuando es el propio, otras instancias superiores, en este caso, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, que lo ha declarado de utilidad. Claro, ante eso, ¿cómo puede luchar un ayuntamiento? ¿Qué herramientas tiene? Claro, y ahí ni siquiera puedes, no lleva licencia, pero sí que, de hecho, en el acuerdo ese al que te hacía referencia, hay un acuerdo plenario donde lo que se aprobaba, entre otras cuestiones, era personarse en los juzgados. Si hacía falta, y lo entendíamos porque teníamos informes desfavorables. Por lo tanto, todo este tipo de herramientas, desde luego las activaremos. Las activaremos y además pediremos consenso de todos los grupos políticos, porque entendemos que en este tipo de cuestiones yo no soy nada partidaria de los titulares, soy más partidaria de las acciones. Entonces hemos venido de un gobierno que lo que ha hecho es dar titulares, pero que con la boca grande, ¿no?, de cara a la ciudadanía, pero que después no ha hecho las acciones. Yo soy más partidaria de las acciones y menos partidaria de los titulares. Por lo tanto, trabajaremos para llegar a esos consensos, para que sean posturas del Pleno Municipal consensuadas con la ciudadanía y personarnos si fuera necesario. Hablaba antes de planificación y hablaba de eólica marina. Lo cierto es que en cuanto a la eólica marina sí que existe una planificación o por lo menos un plan de ordenación del espacio marítimo. Fue aprobado el pasado 28 de febrero. Esto es una competencia del Ministerio, pero ha generado polémica porque en la isla de Tenerife las dos actuaciones previstas afectan al litoral del municipio de Arico. Los pescadores, incluso en este caso de la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajao, sobre todo, se han posicionado claramente en contra de estas instalaciones. Han dicho que esto podría afectar y mucho a la actividad pesquera que realizan. De hecho, en su momento, cuando los entrevistamos aquí, ellos nos decían que tenían mucha confianza en usted por su doble condición, en este caso como posible alcaldesa después de las elecciones del 28 de mayo y sobre todo también por su condición de senadora y por ser un buen nexo con el partido en Madrid. Claro, yo le quiero preguntar, ¿cuál es la posición de Olivia Delgado ante este asunto y qué ha hecho usted hasta ahora y qué va a hacer a partir de ahora? Mira, pues la coherencia en política es fundamental. Entonces te puedo decir que hemos presentado alegaciones a ese proyecto del parque eólico que está en el puerto de Granadilla, impulsado sí, por autoridad portuaria, y también al de Las Heras, al proyecto ese de Las Heras. Pero hay que distinguir, ¿no? Y es que en el POEN lo que se pinta es las zonas donde se pudiese dar esa actividad. Eso no quiere decir que esa actividad se vaya a desarrollar. Se dibuja una zona donde se dice que esa actividad es viable ahí, pero luego tendrán que ir las evaluaciones ambientales. En el caso del puerto de Granadilla, no me cabe ninguna duda de que el Gobierno de Canarias hará la evaluación ambiental y que si tiene un impacto en la actividad pesquera y en el medio ambiente, esa evaluación ambiental va a ser desfavorable. Y nosotros vamos a posicionarnos porque además entendemos que ese parque eólico tiene un impacto desfavorable. No somos técnicos, lo hemos elaborado nosotros con los conocimientos que tenemos, pero entendemos, salvo que nos demuestren que no tiene impacto alguno, que esa actividad puede tener impacto y por eso hemos manifestado alegaciones, para eso está el estudio de impacto presentado ambiental, alegaciones rechazándolas en base a los conocimientos que tenemos. Ahora vamos a esperar qué dice el estudio de impacto ambiental, pero desde luego nuestra postura es en contra de esa infraestructura.
Otro de los grandes debates históricos en el municipio de Arico es la necesidad de ser compensados de alguna manera por acoger al complejo medioambiental, el conocido como el PIRS, que se encuentra en suelo del municipio de Arico, que evidentemente provoca un daño ambiental importante en esa zona por la actividad que realiza. Claro, y ustedes siempre han dicho, oye, necesitamos que el Cabildo nos compense. Esto ha sido un caballo de batalla de todos los alcaldes y alcaldesas del municipio. Ahora, llegados a este punto, ¿cómo estamos? ¿Cuál es la situación, la relación con el Cabildo de Tenerife, donde, por cierto, los últimos años ha gestionado esa área el Partido Socialista? Bueno, pues nosotros desde la oposición llevamos una propuesta a pleno, que fue la primera propuesta que se llevó a pleno para solicitar la revisión de la compensación por tener el complejo medioambiental en Arico, en base a criterios sanitarios, criterios económicos, en fin, en base a una serie de criterios. Esa propuesta fue rechazada por Coalición Canaria en el gobierno local y no salió adelante. Posteriormente se hace una evaluación en función de los impactos, lo que nosotros decíamos, ¿no?, de los impactos que tenía el complejo medioambiental, y se negocia una nueva compensación. Se ha pasado en torno al 1 millón de euros por albergar en el municipio el complejo medioambiental. Nosotros siempre vamos a mantener la misma postura. Entendemos que Arico tiene que ser compensado por albergar ese complejo medioambiental y tiene que ser compensado en base a unos criterios objetivos. No me vale que me digan 700, 800 mil euros si el impacto económico que tiene albergar ese complejo en el municipio es superior. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a defender eso, que sea compensado en base a pues, el impacto económico, el impacto ambiental, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a mantenernos firmes, gobierne quien gobierne. Lo hemos hecho desde la oposición en Arico cuando ha gobernado el Partido Socialista en el Cabildo, y lo vamos a hacer desde el gobierno de Arico cuando gobierne en el Cabildo el PP con Coalición Canaria. Hace unos meses denunciaba el propio Ayuntamiento de Arico presuntos vertidos irregulares dentro del complejo ambiental, que estaría, bueno, incumpliendo la normativa vigente. Esto lo han llevado ante la Fiscalía Provincial. No ha habido novedades, por lo menos no han trascendido. Ahora que usted va a estar en la alcaldía, probablemente serán a ustedes a quienes les comunique la Fiscalía si finalmente se toman o no actuaciones. ¿Cuál es la posición que tienen ante este hecho concreto? Y sobre todo, si piensan también, bueno, si ven que la Fiscalía denuncia, acompañarles presionándose en este procedimiento. Sí, nosotros desde luego vamos a defender los intereses de Arico en todo momento, en todo momento. Pero reitero, soy más del trabajo que de los titulares. Entonces, ¿está bien de cara a generar un relato? No, lo consideraba así el gobierno, que generaba un relato así favorable a la acción del gobierno. Es que el Cabildo ha dicho que no es verdad. O sea, el Cabildo defiende que no se han producido esos vertidos y que no existen esas infracciones que han sido denunciadas. Por eso también le pregunto a usted cuál es su posición. Yo decía, ¿no?, que el gobierno muchas veces lanzaba cortinas de humo, ¿no?, para desviar la atención de lo que no estaban haciendo. Entonces, yo soy mucho de la acción. Si la competencia municipal es la gestión de la recogida de residuos, yo tendré que gestionar un servicio, el ayuntamiento tendrá que ofrecer un servicio que garantice la separación en origen, y eso no se estaba dando. La materia orgánica que no se separa en origen va a celda de vertido. Por lo tanto, tendremos que empezar liderando y siendo ejemplares en el municipio de Arico y exigiendo al resto de los ayuntamientos que hagan lo propio, porque la base parte de cómo se recogen los residuos. Por lo tanto, quiero decir, por un lado, mejorar la recogida de residuos, que en eso estamos trabajando para sacar a licitar el servicio, y por otro lado, siempre defender los intereses del municipio. Y si se está gestionando mal el complejo medioambiental, ya ha pasado eso, la Fiscalía lo dirá. Y nosotros en ese momento, evidentemente, nos personaremos defendiendo los intereses de Arico. El Cabildo ha dicho que eso no es así, pero lo cierto es que hay una denuncia en Fiscalía presentada y esperemos a ver qué dice la Fiscalía. Una última cuestión, Olivia, porque lo cierto es que su nombre fue uno de los que apareció dentro del ventilador del llamado caso Mediador, si me lo permite, porque hubo muchas personas que fueron relacionadas con este caso a pesar de no formar parte de las actuaciones, de no haber indicios contra ellas, de no estar investigadas. Usted fue incluso de las primeras personas que anunció acciones legales contra el conocido como Mediador, el empresario Navarro Tacoronte. Me gustaría preguntarle si a día de hoy hay alguna novedad con respecto a este asunto. ¿Cómo está esta cuestión, estas acciones legales que usted emprendió en su momento? Bueno, yo siempre he dicho que en política no todo vale, que no se puede destruir a una persona así, porque esa persona tiene una familia y tiene una profesión.
y que cuando salgas de la política tienes que volver a esa profesión. Y yo tengo que transmitir valores a los adolescentes en un instituto. Yo me emociono porque han sido momentos muy duros, muy duros. He actuado con las herramientas que tenía en mi mano, que era interponer una querella, y eso es lo que he hecho. Y esta persona tendrá que ir a sentarse en un juzgado y el juez o la jueza decidirá. Pero desde luego, en política no todo vale. No tengo nada que ver con este personaje, no tengo nada que ver con todo lo que ha dicho, no tengo nada que ver con esa trama y precisamente mi trayectoria política ha sido de honradez, de transparencia y de honestidad. Yo espero que se haga justicia, pero no solo contra este personaje que ha contado esa serie de mentiras, de injurias y de calumnias, sino también contra todos aquellos medios que pusieron en el ventilador sin comprobar, además teniendo conocimiento de que no aparecía en ningún punto en el sumario, y contra esos pseudoperiodistas que se han dedicado a difundir eso sabiendo que eso todo era absolutamente falso. Por lo tanto, tendrán que responder ante los juzgados y es la primera vez que he hablado de esto y será la última vez. Y sobre todo, ¿sabes por qué, David? Que admiro tu trabajo como profesional del periodismo y por eso te he contestado. No he hablado de esto en ningún medio de comunicación. Nos sentaremos en los juzgados. Olivia Delgado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, por haber hecho repaso a la actualidad del municipio de Arico. La verdad es que hay muchos asuntos que tiene sobre la mesa. Vamos a ver si esta vez consigue acabar el mandato. La verdad es que con los antecedentes que tenemos, bueno, como hemos hecho en esta entrevista, me va a permitir que lo ponga en duda, pero ojalá que Arico, yo creo que lo merece un gobierno que sea estable por fin en el municipio. Nosotros estaremos muy pendientes también de esa actualidad. Desde aquí le deseamos pues muchísima suerte. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Olivia Delgado es la nueva alcaldesa del municipio de Arico. Consiguió un muy buen resultado electoral, consiguiendo mejorar los resultados de las últimas elecciones. Se ha presentado 4 veces ha ganado las elecciones en Arico, esta vez al borde de la mayoría absoluta. Veremos si consigue mantener el bastón de mando durante los próximos 4 años. Arico, sin duda alguna, merece ya una estabilidad política en un municipio fundamental para el desarrollo de la isla de Tenerife. Nosotros nos despedimos, le dejamos con toda la programación habitual y volvemos mañana con más análisis de la actualidad aquí en La Tertulia con nuestro director, con Manuel Artiles y con todos los compañeros de esta casa. Que pasen una feliz noche.